José Luis Cava. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, y sin perder de vista, por supuesto, también, ¿no, José Luis, en el mercado, lo que sucede con el rublo, con el oro, con el dólar? Si miramos hoy a esa cotización rublo-dólar, vemos en estos momentos esos 83, el rublo cotizando 83 rublos el dólar. Al establecer este cambio, el Banco Central de Rusia está condicionando también la cotización del oro, de la que hablábamos tanto la semana pasada. Efectivamente. Y fíjense varios detalles, ¿eh? Uno oye a los representantes políticos de la Unión Europea y parece que van a hacer algo. Pero aquí el que marca la cotización del rublo es Putin. Está donde él ha dicho que tiene que estar. Está en 83. Vamos hacia un nuevo orden. Y este nuevo orden mundial lleva aparejado un nuevo orden monetario. Y en este nuevo orden monetario, Rusia, India, China se han movido hacia el patrón oro, ¿de acuerdo? Y lo que ha hecho Putin pudiésemos decir, que la guerra le está sirviendo a China para tomar nota de cómo reacciona la economía de Occidente a un patrón oro, ¿de acuerdo? Y está viendo también cómo reacciona la economía de Rusia. Putin ha ligado la cotización del rublo al oro y a los productos básicos y al precio de la energía. Incluso, si esos precios suben, harán que el rublo suba y que el petróleo y que el oro también lo haga. Ahora mismo, si ustedes tienen en cuenta que el Banco Central de Rusia paga 5.000 rublos por cada gramo de oro, una onza de oro Troy tiene 31,1 aproximadamente, serían 155.500 rublos por onza. Si ustedes ahora cogen y lo dividen por 83, le sale una cotización de oro de $1.943 la onza Troy. Luego podemos decir, como tú sugerías en la pregunta, que Putin está marcando un suelo en la cotización del oro en torno a 1943. Las mineras están desbocadas. Y yo he estado hablando con personas que están muy activas en el mercado del oro, pero a nivel minorista, y me han dicho que nunca en la historia habían visto una demanda tal de oro a nivel de inversores particulares. Incluso me ha llamado la atención que me ha dicho en un momento de la conversación, estos papelitos ya no los quiere nadie. ¿Me explico bien? Luego, efectivamente, yo creo que ha llegado el momento en el que hay que ver todos los días la cotización del rublo y la cotización del oro. Y muy probablemente nos vayamos a la cotización, a una especie de patrón oro. Cuando oigo a los... Cuando estaba... he tratado de evitarlo, pero es que he oído lo que estabais comentando de lo que dice la Unión Europea. Vamos a ver. La Unión Europea, lo que está haciendo Rusia, está vendiendo el petróleo a India, el petróleo de los Urales, lo está vendiendo a India y se lo está vendiendo a China. Lo está vendiendo con un descuento muy importante de unos 35 o 40 dólares con respecto a la cotización del Brent. Donde hay que atacar con lo que la sinvergonzonada esta que han hecho el ejército ruso, a los que hay que atacar es a China y a India porque están comprando el petróleo y a Rusia le da igual porque la cotización del petróleo ha subido tanto que un descuento de 35 dólares le da igual. Luego, a ver si nos dejamos ya de divinas palabras y sanciones buenas ya, pero ya, pero ya. Mientras no hagan eso, esto es una guerra económica y cada día que pasa la van perdiendo. Occidente la va perdiendo. Sanciones ya, pero ya. Bien hechas, claro, no como lo ha hecho hasta ahora. José Luis, miramos también a uno de los temas que hablábamos en los últimos días, el famoso collar de JP Morgan. Uno de los fondos de JP Morgan ya ha hecho la típica operación de opciones. Imagino que los dealers ya habrán hecho esa cobertura también. No sé si nos podrías recordar qué es ese collar para que todos nuestros espectadores se resitúen de nuevo en esta cuestión y bueno, pues qué suele hacer el fondo de JP Morgan y los precios elegidos. Bueno, este fondo de JP Morgan lo que hace es trimestralmente hace una operación que la repite muchas veces en el trimestre, ¿no? Bueno, la repite varias veces al año, 4 veces al año, lógicamente una vez al trimestre. Entonces, lo que ha hecho en este caso concreto ha sido vender una opción call, ¿de acuerdo? Ha vendido una opción call con un precio de ejercicio de 4.695, tal y como pueden ver en el gráfico que les van a mostrar. Entonces, vende la opción call, ¿de acuerdo? Y también ha vendido una opción put con un 5% por debajo del precio de la cotización del S&P 500 el pasado viernes, en torno a 4.247, 4.250, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos ha vendido la opción call, ha comprado la opción put, ¿de acuerdo? Y luego ha vendido otra
en torno a un 10 o un 15% de un precio de ejercicio por debajo. Pero a mí me gustaría que se centraran ustedes en los dos niveles que les hemos mostrado. Ven ustedes que han elegido para vender la call un precio de ejercicio de 4.700. Tomen nota, 4.695. ¿Esto qué significa? Esto significa que JP Morgan está considerando que el S&P 500 no va a superar el 4.695. Nos lo están diciendo, ¿de acuerdo? Y ha comprado una opción put con precio de ejercicio 4.247. ¿De acuerdo? Porque creen que en esa zona muy probablemente hará suelo. Lo cual tiene bastante lógica, porque si ustedes se fijan, el S&P 500 ha entrado en un gran movimiento lateral. Y nosotros hemos dicho aquí, sin saber lo que piensan los gestores de este fondo de JP Morgan, que la subida del S&P 500 podría estar en torno a 4.670, 4.690. Pues ellos han elegido un precio de ejercicio 4.695. ¿Queda clara la idea? Luego esa resistencia yo creo que va a ser un muro, sin perjuicio de que veamos luego el gráfico del S&P 500 en gráfico horario. Y por lo que tú dices de si los dealers han hecho la cobertura, sí, efectivamente, la hicieron el viernes, está hecha la cobertura, eso provocó un poquito aumento de la volatilidad y claro, tenemos que hablar de la gamma. ¿De acuerdo? La gamma es en estos momentos ligeramente positiva. ¿Esto qué significa? Que si el S&P 500 cae, los dealers compran y si el S&P 500 sube, los dealers venden. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable un movimiento lateral, al menos a corto plazo. José Luis, dentro de los últimos movimientos, ¿no te llama la atención también que esos gestores de ese fondo de inversión consideraran que la cotización del Standard & Poor's 500 se vaya a moverse entre ese 4.700, 4.300, cuando Jamie Dimon, que es uno de los nombres del día, el CEO de JP Morgan, acaba de decir que la economía de Estados Unidos va a hacer frente a riesgos sin precedente como consecuencia pues, de esa inflación, de ese coronavirus, de los suministros, de la crisis de suministro, de la guerra de Ucrania? Mucha coincidencia. Bueno, a mí me llama la atención, sí, efectivamente, él dice esto, además dice, como tú sabes muy bien, que cree que el banco va a perder 1.000 millones de dólares y también, por cierto, ahora que me viene a la cabeza, ha dicho que sanciones ya, y que se dejen de cachondeo. Lo ha dicho este hombre, y es el CEO de JP Morgan. Algo sabrá, ¿de acuerdo? Algo sabrá. ¿De acuerdo? Entonces, sí, a mí me llama la atención que este hombre dice que la economía hace frente a unos retos muy importantes. Pero vamos, yo sinceramente creo que desde un punto, yo no sé lo que ellos pensarán, pero yo estoy de acuerdo con el gestor del fondo que ha hecho el típico collar. Yo lo que creo sinceramente es que el S&P 500 nos enfrentamos a un año de un gran movimiento lateral. Y es cierto también que este año a lo mejor el sistema de la Reserva Federal sube agresivamente los tipos de interés, pero ya se están descontando 3 recortes de tipos para el año a partir del año 2023 y 2024. Por lo tanto, yo lo que creo es que lo más probable es que el S&P 500 se mueva lateralmente para el año 2024, pues tendremos el quinto QE. Además, soy de los que piensan, sin perjuicio de leer el contenido de las actas del FONC, que Powell no tiene lo que hay que tener, el coraje que hay que tener para cuando vea que la economía de los Estados Unidos entra en recesión, seguir golpeando. Y finalmente quería hacer una referencia. Es cierto que la curva de tipos está invertida y he sido yo el que ha dicho y el que dijimos tras la reunión del FONC que el sistema de la Reserva Federal había optado por llevar a la economía de los Estados Unidos a la recesión, por supuesto. Pero ahora bien, estoy viendo un montón de gente que dice que la curva de tipos está invertida en el plazo 2 y 10 años. Sí, sí, está invertida, pero no se ha invertido suficiente. Necesitamos que el diferencial aumente y solamente llega a la recesión desde un punto de vista estadístico cuando ese diferencial supera los 16 pipos. Y no lo ha hecho de momento. Por lo tanto, tengan ustedes en cuenta, apréndanlo, que no basta con que la curva de tipos se invierta en el plazo 2-10 años. Se tiene que invertir con un diferencial superior a 16 pipos. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes lo fijan, está en 4. Con lo cual, no está indicando todavía recesión. ¿De acuerdo? Sí, desde luego todavía tiene que aumentar, pero sí que estamos viendo pasitos, por así decirlo, en esa dirección que vamos monitoreando semana tras semana, ¿no? Buscando pistas también de hacia dónde va la economía en esos bonos. José Luis, tras la reunión del FONC y tras la expiración de contratos de opciones, ¿qué podemos esperar del Standard & Poor's 500 en el corto plazo? Bueno, yo sinceramente quiero que se fijen en este gráfico intradiario del S&P 500 y van a ver ustedes lo que pasó el viernes, es significativo. El viernes hubo una mayor volatilidad derivada precisamente de lo que tú decías antes, Raquel, de la cobertura del collar de JP Morgan, que fueron un total de 44.000 contratos aproximadamente, ¿no? Ven ustedes que el S&P 500 llegó al 4.510, le dijimos nosotros la zona 4.520, llegó a 4.510 y observen ustedes cómo rebotó bruscamente. Esto es por los dealers que tenían en el S&P 500 tras la cobertura del collar, la gamma pasó a ser ligeramente positiva. Pero tomen ustedes esta referencia. El primer soporte está en 4.500 y de momento ha funcionado. ¿Ok?
Vamos a fijarnos arriba. Si ustedes se fijan, había un soporte que era la zona 4.582. Ese soporte fue perforado. Si ustedes se fijan, hemos trazado una incipiente recta directriz bajista que pasa por 4.600. Luego la resistencia está en 4.582, 4.600. Si ahora vemos cómo están las posiciones en opciones, ha vuelto a ver Raquel, tras la reunión del FON y tras la expiración de los contratos de opciones, una concentración de posiciones en 4.600. ¿Esto qué significa? Que el 4.600 es un muro. Si el SP500 va a subir, tiene que romper al alza el 4.600. Y de momento, eso es un muro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable movimiento lateral entre 4.582 y 4.500. La perforación del 4.500 abriría el camino al 4.300 y la superación del 4.600 al 4.700. Pero de momento, teniendo en cuenta la posición que tienen los dealers, optamos por movimiento lateral. Bueno, pues anotamos ese movimiento lateral. A ver qué pasa ahora en la apertura. José Luis, como siempre, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adiós. Hasta luego.